Hola, ¿qué tal amigos navegantes del Internet? Gracias una vez más por sintonizarnos en este día. Agradecemos infinitamente. Les invitamos a que participen, envíen sus mensajes de texto, publicaciones, algún fenómeno paranormal. Si tienen alguna duda, estamos para servirles. Pues bien, amigos navegantes del Internet, en este día efectuaremos dentro de la conferencia la iniciación de Moisés y sus decálogos. Pues sin más preámbulos, entraremos en materia. Fue allá en la época o en la etapa del Éxodo, que significa la salida del pueblo judío israelita de la esclavitud que lo tenía sometido Egipto. Pues bien, en aquella época el rey Seti veía con muy malos ojos que el índice demográfico de la población judía estaba creciendo, sobre todo enfocado en los hombres, en los varones. Veía que se estaban reproduciendo y tenía temor de que en un futuro se rebelaran, se levantaran en rebelión para de alguna manera eliminar el yugo con el cual lo sometía. Entonces desarrolló en esa época un decreto, el rey, donde informaba que todo bebé tenía que morir. Fue tanto el dolor del pueblo hebreo cuando se enteró que hubo una terrible persecución, aniquilando niños, tomándolos y aventándolos al río Nilo para ahogarlos. Al enterarse la madre de Moisés, Yocabed, se angustió, se preocupó y se vio a la tarea de proteger de alguna forma a su retoño, tanto ella como su esposo. Pero seguía incisivamente la persecución de los oficiales egipcios. Ya no tenían alternativas. Tuvo que idear e imaginar donde elaboró un cesto y allí puso a su criatura, pidiéndole a Dios que lo protegiera. Ya lo puso en el cesto para que la corriente del río Nilo se encaminara. Entonces fue lo que hizo la madre de Moisés. Puso al niño en el cesto y empezó a navegar el cesto a través de la noche. La hermana de Moisés, Miriam, estaba de alguna manera vigilando el cesto para que no le pasara nada. Se quedó dormida entre los arbustos. Ya a la mañana siguiente, cerca del palacio de los egipcios, la princesa Genosmire vio a la distancia, como hablar aproximadamente de unos 3 o 4 metros, y un canasto cesto, y estaba asombrada y sorprendida. Se encaminó para observar qué era. Al darse cuenta fue grata la sorpresa que era un bebé que le causó un sentimiento de ternura, de amor, dadas las circunstancias que la princesa Genosmire no podía tener hijos, infértil, estéril, a raíz de que su dama de cabecera era muy egoísta
y le preparó brebajes para que no pudiese tener hijos, porque de alguna manera tenía una relación con el esposo de la princesa y tenía celos. Entonces coincidió con el arribo del bebé, del pequeño Moisés. Entonces entusiasmó tanto que su mayor anhelo era adoptar a la criatura. Fue en presencia de su padre, el rey Seti, le indicó la felicidad, sus ilusiones, sus momentos. Se rehusó el rey, no quería que se mezclaran con judíos, los calificaba de inferiores, racista. Entonces ella le suplicó, se le arrodilló, le dijo: entonces, ¿cuándo quieres que me pueda realizar como madre? Dentro de mi biología no puedo procrear. Entonces le insistió tanto que él lo aceptó, pero lo aceptó dentro de sus pensamientos, lo aceptó obligadamente. A través del tiempo pensó que es un descuido y se desharía de Moisés, quizá ya cuando fuera adolescente o adulto. Entonces lo aceptó. Entonces ella se puso plenamente gozosa, feliz, porque finalmente iba a adoptar al pequeño Moisés, lo iba a hacer realmente su hijo adoptivo. Entonces, ya posteriormente la familia hebrea, los padres de Moisés estaban muy tristes por el acontecimiento. Se enteraron de que la princesa lo encontró y la princesa públicamente informó que necesitaba una nodriza para alimentar a la criatura, alguien que estuviera lactando, y coincidió. Se enteró la madre biológica de Moisés y ella fue la que lo empezó a criar. Fueron nada más 3 años. Ya posteriormente acordaron pues que ya no necesitaba más de su servicio, de su apoyo, y ella pues insistía, pero la princesa le dijo que ya no, que ahí concluía su servicio, su trabajo, su apoyo. Entonces pasó el tiempo y Moisés fue creciendo, se relacionó en otra cultura, con otros dioses, otra identidad. Era un bebé, obviamente no tenía la identidad de los hebreos, aprendió totalmente la identidad de los egipcios, pero aún así tenía un rayo de luz, de amor, de comprensión. Observaba ya dentro de la esclavitud de los hebreos, por parte de los oficiales, demasiado abuso, injusticia ya en cuestiones de la construcción del trabajo, donde abusaban mucho los oficiales. Entonces Moisés le surgía algo de su corazón, se le hacía un abuso, una injusticia. Moisés a través del tiempo aprendió conceptos de arquitectura. Entonces el rey lo puso como encargado en las construcciones. Moisés desarrollaba esa función, tenía mayor contacto con los esclavos judíos. Entonces era mediático, era más comprensivo. Cuando los oficiales, él observaba que abusaban, él se dirigía a ellos y les indicaba que no fueran tan arbitrarios, tan autoritarios, tan duros. Entonces de esa manera se llevaban una vida un poco menos austera los judíos, los esclavos judíos. Pasó el tiempo y en ese proceso de infancia y de adolescencia y juventud, Moisés se crió con el hijo de Seti, el rey, con Ramsés.
fueron como hermanos, convivían, compartían, se querían muchísimo como dos hermanos biológicos, pero había una tercera persona que también era de la misma edad y se crió, era una hija bastarda, precisamente era hija de la persona que, la mujer que servía a la princesa, era su hija, y se criaron los tres. Tenían una muy buena relación, se querían mucho, se respetaban como si fueran hermanos, pero a través del tiempo, ya cuando eran adolescentes, obviamente empieza a implorar los sentimientos, ella se empezó a inclinar admirando sentimentalmente en un amor de pareja, empezó a vislumbrar y a elegir a Moisés. A Ramsés lo apreciaba únicamente como un hermano. Entonces transcurrió el tiempo y llevaban una muy buena relación. Pero en el caso de Ramsés estaba muy enamorado de esta hija bastarda que se llamaba Nefertari. Y bueno, pues no le correspondía a Moisés. Realmente estaba enamorado de Moisés. Entonces eso generó pues cierta inseguridad en Ramsés, porque observaba que se inclinaba de alguna manera hacia Moisés. Transcurrió el tiempo y Moisés seguía desarrollando dentro del pueblo egipcio su labor dentro de la arquitectura, donde de alguna manera manejaba las construcciones que desarrollaba en esclavitud el pueblo hebreo, pero era justo, su corazón era muy justo. En alguna ocasión, Moisés, cuando fue a supervisar, vio una acción que le pareció demasiado arbitraria por parte de un oficial que estaba castigando precisamente a su hermano biológico, Aarón. Lo estaban castigando de tal manera que si no interviene lo hubiera matado. Entonces él de alguna manera intervino, pero utilizó demasiado la fuerza y lamentablemente mató al oficial. Entonces se generó un caos, un escándalo, llegó a los oídos del rey Seti, ya buscaba el pretexto para deshacerse de Moisés, fue uno de los pretextos. Se enteraron todos, preocupada la princesa, no sabía qué hacer. El esposo de la princesa, que finalmente pues adoptó paternalmente a Moisés, lo quería muchísimo, lo apreciaban muchísimo. Al enterarse Ramsés, pues de alguna manera su posición fue mediática, sabía de las intenciones de su padre y buscó la manera de ayudarlo. Ya se contactaron con los padres biológicos de Moisés, ya planeando, pues se tenía que desterrar finalmente Moisés, porque en ese momento el rey Seti mandó a guardias del palacio a investigar si efectivamente Moisés había aniquilado al oficial de construcción, y ya le llevaron la información, le indicaron que sí. Entonces ya desarrolló un decreto donde Moisés se iba a convertir en un fugitivo y que lo quería inmediatamente para darle muerte. Entonces Moisés sabía de la sentencia, lo deducía por sentido común. Entonces se despidió de sus padres biológicos, de su madre adoptiva, y Ramsés de alguna manera mediáticamente lo estaba ayudando para que escapara. Se despidió de él. Finalmente, a pesar de la persecución, a pesar de que el rey envió a que lo capturaran, no pudieron capturarlo, finalmente escapó
por ayuda de Ramsés. Se encaminó varios días en el desierto, una adversidad terrible, las mañanas calor, en las noches frío, climas totalmente extremos. Y seguía su peregrinar recordando momentos, se conmovía, tenía momentos de frustración, de dolor, pero se daba ánimos. Lo único que le fortalecía y que le conmovía era que al final su padre lo había ilustrado en el Dios de los hebreos, en el Dios invisible, donde por fe hay que pedir. Entonces empezó a identificar con esos dogmas. Ya pues seguía su curso. Finalmente, por alguna razón, encontró, ya casi para llegar a una ciudad que se llama Madián, previo a llegar, encontró 2 pastoras de ovejas que se dedicaban al pastoreo de las ovejas. Y como ellas en aquel lugar tenían ciertas diferencias con otra familia, Moisés vio que llegaron 2 hombres que amenazaron a las 2 mujeres, que si no dejaban de tomar el agua de los pozos, de los viveros, pues que iban a tener serios problemas, iban a tomar represalias contra ellas y su padre. Entonces Moisés, al ver esa agresividad de estos 2 caballeros, intervino. Como él tenía la experiencia de la milicia, fue a pelear por Egipto, entonces conocía de defensa personal. Entonces las protegió y les dijo que se retiraran, y se fueron. Y pues ya una de ellas feliz, la otra pues estaba un poquito incrédula, como que no podía aceptarle el apoyo de un hombre, como era la mayor y como fue huérfana y siempre se había criado como la mayor. Entonces como que era la figura principal y no toleraba que alguien viniera y le diera ayuda o la protegiera. Entonces transcurrió el tiempo, Moisés se integró a la familia, el padre de estas jóvenes pastoras lo recibió amenamente, calurosamente, amablemente, lo acogió, le dijo que no se preocupara, que el tiempo que fuera posible, tenía las puertas abiertas de su casa, vestido y sustento. No le pareció a la hija mayor, estaba inconforme, pero tenía que acatar las órdenes. Entonces a partir de ese momento Moisés empezó a aprender el oficio de pastor de ovejas, empezó a apoyar a la mayor. No, es obvio que no se llevaba bien, era muy, muy dominante, muy altanera. Y bueno, transcurrió el tiempo y ya en Egipto pues, se murió un complot, murió el rey Seti por medio del asistente que era muy negativa de la princesa, lo envenenó y murió. Entonces asumió la monarquía Ramsés. Entonces inmediatamente Ramsés desarrolló un decreto donde informaban que Moisés era libre de toda culpa, que ya no más se le iba a buscar como fugitivo, que se le iba a respetar la vida. Entonces mandó a oficiales del ejército a que lo buscaran a diferentes ciudades, inclusive entre ellas fueron al lugar donde vivía Madián, pero él
se enteró, vio a los oficiales y se escondió. Lo seguían buscando, pero no encontraron el paradero. Pensaron definitivamente que quizá en el desierto había perecido en su lucha por sobrevivir. Continuaba el curso de la vida de Moisés en Madián como pastor de ovejas. Finalmente empezó a ceder la mujer que era su compañera de trabajo, se llama Sípora. Entonces empezó a ceder, lo empezaba a tratar mejor, ya lo empezaba a ayudar, a ilustrar en confusiones, dudas que tenía. Se empezaron a llevar mejor. Ella de alguna manera empezó a despertar un sentimiento de aprecio, de cariño, se empezó a interesar por él. Al igual, viceversa, Moisés sentía un aprecio especial por la mujer. Finalmente contrajeron nupcias, la esposa de Moisés, tuvieron 2 hijos. La vida sigue su curso en Madián. Moisés había comprendido que su arribo al planeta Tierra era para desarrollar una función importante con el pueblo hebreo, como la función de ser su líder, de ser su salvador. Entonces él esperaba las señales de mi Padre Dios. En el transcurso de su estancia en Madián, naturalmente su suegro, llamado Yetros, era un hombre muy sabio, con una capacidad importante, tenía mucha sabiduría, era un hombre de fe. Este señor estaba ilustrando, estaba preparando a Moisés para en el momento del llamado, de ese cambio dimensional, pudiese iniciar ese llamado, ese compromiso con la divinidad. Por alguna razón, en una ocasión salió a pastorear con sus 2 hijos al rebaño, y una de las ovejas de color negro del rebaño se extravió, y a lo lejos observaron que iba rumbo a un monte en alto. Entonces ya Moisés les pidió a sus hijos que guardaran la compostura y la cordura, que iba a ir por la oveja descarriada. Entonces ya tuvo que subir el cerro Moisés, y la alcanzó hasta la cúspide, era muy alto. Entonces enfrente de él sorpresivamente vio una cantidad de arbustos, de hierbas, que en ese momento empezaron a destellar una luz inmensa. Empezó a escuchar una voz del Creador. Le dijo: calma, no te asustes, soy tu Dios, el Dios de los hebreos. Esperabas este momento y bueno, la misión por la que tanto esperabas es que tienes que regresar a Egipto y liberar a mi pueblo.
ese es el trabajo que te voy a encomendar. Estaba tan sorprendido y no lo podía creer, una luz impresionante. Le decía que no se acercara tanto porque es una energía muy poderosa. Y sorprendido y a la vez rehusándose, Señor, pero yo no tengo la personalidad de líder, yo no sé desenvolverme. Dice, despreocúpate, yo haré eso y más, déjamelo a mí. Tan solo ten la disposición dentro de tu corazón. Inmediatamente tienes que partir. Entonces le dio indicaciones, le dio un bastón y finalmente bajó y ya sus hijos le preguntaron por qué dilató tanto y ya les platicó la experiencia. Ya llegó con su familia, con su esposa, con su suegro, ya les platicó. Y ya el suegro, con esa visión tan sabia, le indicó, es el momento, Moisés. No así la esposa, estaba apesadumbrada de que se iba a ir y no lo quería apoyar muy bien porque sabía que quizá no iba, dentro de la misión podrían existir contratiempos al grado de poder perder la vida. Tenía pensamientos pues demasiado pesimistas, no confiaba, no tenía fe en Dios. Entonces ya tuvo que hablar su padre con ella, y ya le dijo que era el momento que cuando se tenía que mostrar en apoyar. Finalmente lo comprendió, pero finalmente decidieron que iban a ir los dos. Ya los despidieron, se fueron en un burro sus hijos, Moisés y su esposa. Ya en el transcurso del camino pidieron posada a un señor llamado Nabor, ya les dio posada. Entonces ya los atendieron bien, pero hacía falta agua y ya Moisés se ofreció y dijo que iba a ir a la noria por agua y fue. Y ahí sorpresivamente nuevamente le habló mi Padre Dios. Dice, no cumpliste con los decretos con tu hijo, la circuncisión. Por esa razón, por no haber cumplido con la circuncisión con tu hijo, te voy a quitar la vida. Entonces empezó a agonizar en ese momento Moisés. Como adentro en la casa vieron que él se estaba tardando, fueron a ver, fue su esposa y vio que estaba moribundo. Entonces se asustó y pues gritó de pánico, en llanto. Ya fueron por él, lo acostaron y pues ya empezaron allí de alguna manera a preparar tés, vendas calientes para ponerle en la frente. Estaba ardiendo en calentura, estaba disvariando. Lamentablemente, de acuerdo a la condición, esperaban lo peor. Creían que no iba a pasar la noche, que iba a morir. Entonces la mujer, esposa de Moisés Zípora, salió, empezó a suplicarle, Señor, tú lo trajiste para una misión, para liberar a tu pueblo, y ahora le vas a quitar la vida. Entonces no había señales, pero ya recordó ella que no cumplieron con ese requisito de la circuncisión, que estaban violando la ley. Entonces esa fue la clave. Entonces ya habló con su hijo, el más pequeño, y ya le explicó que tenía que hacerlo, y
un poco atemorizado el niño, pero aceptó y le hizo la circuncisión. Ya en el curso de la noche y al día siguiente ya Moisés estaba recuperado, había recuperado la sanidad. Entonces ambos, Moisés y Zípora, platicaron y acordaron que para no entorpecer la misión, que era mejor que Moisés fuera solo y ella se regresaba con su familia, con sus padres y hermanos. Entonces acordó Moisés que le pidió de favor a Nabor que la llevara a Madián nuevamente, y él de ahí se iba, ya se despidió y bueno, ya Moisés se iba a encontrar con su hermano Aarón, porque Aarón era un hombre hasta cierto punto escéptico, pero mi Padre Dios se manifestó y habló con él, y de tanto era su actitud escéptica que finalmente Aarón era un hombre de fe. Entonces aceptó el reto. Para liberar al pueblo judío tenía que hacer una labor en conjunto con su hermano Moisés. Entonces ambos se iban a encontrar en el desierto. Partió Aarón, se despidió de su esposa, sus hijos, sus padres. Y bueno, llegó el momento cumbre, se encontraron, se dieron un abrazo, se encaminaron nuevamente, tuvieron contratiempos, finalmente llegaron a Egipto. Ya Moisés, emocionado, fue a visitar a su familia biológica. Están tan asombrados, tan sorprendidos del cambio. Y bueno, ya se presentó ante el rey, su hermano Ramsés. Le dio muchísimo gusto, se dieron un abrazo, removió los sentimientos de la reina. Y bueno, pues la visita de Moisés causó revuelo, había alegría, había una ilusión dentro del palacio. Ramsés pues, le ofreció que fuera su secretario particular. Él no quiso en ese momento tocar el tema, dijo que se tenía que retirar. Se sorprendieron porque anteriormente estaba acostumbrado a lujos, y les dijo cuál era su función, que había cambiado totalmente la visión de su vida, que era un pastor de ovejas. Pues ellos, pues como no conocen de la vida austera, conocen de la opulencia, pues era un contraste total para ellos. Ya se fue Moisés, convivió un poco con su madre adoptiva, se fue, ya regresó. Y ya abiertamente Moisés le indicó a Ramsés cuál era la misión, cuál era el objetivo por el hecho de haber regresado. Ya le indicó que tenía que liberar por el momento 3 días para que fueran a orar al desierto al pueblo judío. Él se escandalizó y le dijo que estaba loco y no lo aceptó. Pensó que estaba bromeando. Dice, no estoy hablando en serio. Y así se presentó varias veces, al grado de que Moisés se mantuvo y tuvo que trabajar también como esclavo al lado de sus hermanos, al lado del pueblo. Como no aceptaba Ramsés los decretos del Dios invisible de los hebreos, entonces ya le había indicado qué es lo que iba a pasar. Iba a desencadenar las plagas una por una, y empezó. Era tanto la soberbia y la vanagloria y el orgullo. Se sentía como un dios. Él decía que era Horus vivo para mantener el orden cósmico, decía Ramsés. Y plagas, les faltaban los alimentos, epidemias, y no cedía. La última plaga era que iba a aniquilar al primogénito, a su hijo, y fue así. De esa manera tuvo que ceder, ya desilusionado y triste, pero sin saber qué pasaba, que lo había rebasado el poder de un Dios invisible.
Entonces ya le dijo que se podía ir, que se llevara a ese pueblo, que ya no quería al pueblo dentro de Egipto, que le había traído tantas desgracias. Ya Moisés habló con el pueblo hebreo, con su pueblo, ya les indicó, ya empezaron a preparar todo, empezaron a preparar lo que tenían que llevar en el camino del desierto. Como bonificación se les entregaron rebaños, ovejas, oro, cantidad de cosas. Entonces partió el pueblo hebreo. No había despertado de su letargo Ramsés, pero la esposa Nefertari empezó a envenenar a Ramsés y le dijo: oye, pero así tan sencillo les has dado la libertad al pueblo hebreo. Y ella le empezó a reclamar que había muerto su hijo, que acaso no le dolía, y lo hizo reaccionar, pero de una manera violenta. Dice: tienes razón, tengo que destruir y aniquilar al pueblo. Voy a preparar al ejército para dar marcha a una persecución. Y se prepararon, empezaron a hablarle a sus dioses. El respetable sacerdote les indicó que era una locura, que iban a traer más violencia y que iba a haber muertes, que desgraciadamente iban a perder. No lo aceptó por soberbia y se encaminaron al desierto, y ya les estaban dando alcance a lo lejos. Se dieron cuenta y dieron la voz de alarma. Estaban todos angustiados, que quizá ahora sí iban a perecer. Había murmuraciones, desencantos, descontentos, divisionismo, juzgando a Moisés. Entonces Moisés habló nuevamente con el Dios invisible, el Dios de los hebreos. Le dijo que no se preocupara, que él estaba ahí, y finalmente abrió el río Nilo, porque ya no había camino de tierra, y abrió el río Nilo para que ellos entraran y empezaron a caminar. Fue uno de los milagros más grandes. La verdad que este pasaje es una historia de vida, es una historia de amor, es una historia de fe, pues es una historia realmente también de dolor, de esclavitud, pero finalmente la fe hizo la diferencia. Entonces, cuando pasó todo el pueblo judío, querían ir detrás en persecución los egipcios, y cerró las compuertas del río Nilo, y todos empezaron a ahogar, empezaron a morir. Fue algo muy doloroso para la vanidad y la soberbia, y el poder del rey Ramsés. Fue el único que sobrevivió. De alguna manera mi Padre Dios lo dejó vivo para que se diera cuenta del poder verdaderamente del Dios omnipotente, del Rey de Reyes, del principio y el fin, del único Dios. Entonces regresó todo derrotado y llegó a palacio, y pues todos sorprendidos. ¿Qué sucedió? Pues que nuevamente el rey de los hebreos había acabado con su ejército numeroso, y dice: vengo derrotado. Pues ya lo lamentaron y se resignaron, mientras el pueblo hebreo, pues, adjudicándose por fe una victoria más, pues transcurrieron en el desierto pues varios años, cantidad de años, pero aún con los milagros, aún así seguían incrédulos. Había murmuraciones contra Moisés, contra Aarón, y bueno, pues la mujer de Aarón murió, y pues lo lamentó muchísimo, empezó a mostrar una actitud escéptica, pero nuevamente lo sostuvo Moisés, lo levantó y le dio ánimos, y tuvieron que seguir adelante. En el transcurso hubo obstáculos, hubo pueblos que le hicieron la guerra, pero el Dios de los ejércitos, el Dios de los hebreos, nunca los dejó de la mano. Y bueno,
Moisés, en su momento que tuvo vida, tuvo la conexión con el Creador y no les faltó nada, los bendecía con maná del cielo, codornices, vivían bien. Estuvo 40 días orando Moisés, donde Dios le dio los 10 mandamientos o decálogos para que los pusiera en práctica a su pueblo. Previo a ese tiempo, ellos crearon un becerro de oro y lo adoraron. Ya cuando se enteró, regresó, Moisés se enteró, se molestó muchísimo porque Dios estaba pidiendo cuentas de esas acciones de su pueblo, que aún dándole todo eran incrédulos. Entonces que los iba a desterrar, los iba a borrar de la faz de la tierra. Tuvo que interceder nuevamente Moisés. Le dijo: todo esto has hecho por ellos, Señor, los sacaste de Egipto, los liberaste. Y dice: pero mi pueblo no entiende, dales una oportunidad más. Y finalmente, por benevolencia y por el amor de Moisés, les dio una oportunidad más. La idea de mi Padre Dios era encaminar al pueblo hebreo a la tierra prometida, que es Canaán. Finalmente, los jóvenes de menos de 20 años llegaron. En el transcurso de las décadas, exactamente no sé cómo se manejó en ese momento el tiempo, pero los mayores de 21 años no llegaron. Puros jóvenes fueron los que finalmente llegaron a esa tierra prometida, liderados básicamente por ese guerrero Osaías, que posteriormente después por guerrero se le puso el nombre de Josué, y su amigo. Ambos eran los que lideraban el pueblo hebreo, los que los encaminaron a esa tierra prometida. Pues bien, queridos navegantes del internet, es muy compleja esta historia de la iniciación de Moisés, de Aarón. Es una conferencia edificativa de esperanza, de lucha, de compromiso, de amor. Históricamente, de dolor, pero filosóficamente es la lucha que siempre les hemos indicado a través de las conferencias. Es la guerra santa interna, es una lucha contra el yo pluralizado para liberarnos. Espero que esta historia o conferencia de vida, de amor, de libertad, les conmueva, les palpite su corazón, los concientice. En aquellos momentos se tenía un sistema de vida, en estos momentos se tiene otro sistema, muy distinto, pero finalmente cada sistema dentro de esa rueda del samsara nos mide nuestras capacidades, nuestro corazón. Son retos de vida, de esperanza, de libertad, de lucha, de entrega, de amor. Pues bien, mis caros amigos navegantes del internet, espero que tengan un momento maravilloso, que Dios los bendiga, que disponga de los medios para que su vida se mantenga en felicidad, en paz, en armonía. Gracias una vez más por habernos sintonizado.